¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Católico, el carpintero. Pues es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo estos momentos de reflexión bíblica, de reflexión acerca de nuestra iglesia y de todo lo que tiene que ver con ella. Pues qué gusto, qué alegría volver a estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo después de algunas semanas de no poderlo haber hecho por varias situaciones, pero lo importante es que aquí estamos. Pues bien, como siempre lo hacemos, antes de comenzar, pues vamos a ponernos en manos de Dios mediante la oración. Los invito a hacer oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle gracias al Padre como el Hijo nos enseñó. Darle gracias por los alimentos, el hogar, la familia, todo lo que hemos recibido de su bendita mano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como ustedes saben, este canal, este espacio se llama Tu Canal Católico El Carpintero, en alusión al Señor San José, de quien tenemos aquí una imagen, la imagen de San José dormido, ¿sí? Pues a él también vamos a hacer una oración pidiéndole que pues nos guíe, nos aconseje e interceda por nosotros. San José bendito, protégeme a mí y a mi familia de todo mal, como lo hiciste con la Sagrada Familia. Manténnos siempre unidos en el amor de Cristo, siempre fervientes, en imitación de la virtud de nuestra Santísima Señora, tu esposa, sin pecado y siempre fieles en tu devoción. Amén. Muy bien, pues qué alegría que estén aquí nuevamente compartiendo estos momentos. Y bueno, pues estamos ya iniciando un tiempo muy especial para nuestra Iglesia Católica. Estamos hablando de el comienzo del año litúrgico próximamente. Miren, como todos sabemos, bueno, pues el año civil comienza el día 1 de enero y bueno, pues termina el último día del mes de diciembre, ¿sí? Pero para la Iglesia Católica el año litúrgico comienza el primer domingo de Adviento, ¿sí? Que siempre cae entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre. Este domingo es el marcado o el más cercano a la fiesta de San Andrés Apóstol, que es el día 30 de noviembre. Y con esto pues se marca el inicio de este nuevo ciclo litúrgico. ¿Cuál es el propósito pues de esto? Bueno, pues inicia este ciclo litúrgico, este año litúrgico, quiero decir, con el tiempo de Adviento. Adviento que prepara la Navidad y de paso los demás tiempos litúrgicos como Navidad, tiempo ordinario, Cuaresma y Pascua también. Es importante que conozcamos como católicos estos tiempos litúrgicos, este año litúrgico, como ya lo mencionamos, porque es fechas importantes y dentro de estos ciclos litúrgicos, bueno, pues se manejan colores que nosotros vemos, por ejemplo, en los ornamentos de los sacerdotes en cada celebración y el color varía dependiendo el tiempo litúrgico. No crean ustedes, digo, muchos ya lo saben, pero quizás alguien no, algún hermano o hermana no lo sabe, pero no crean que el color es simplemente, pues quizás porque se ocurrió, porque se ve bonito, ¿no? Cada color, si ponemos atención cuando entra el sacerdote a celebrar, pues viene su ornamento de un color específico, ¿sí? Y estos colores van de acuerdo al tiempo litúrgico. Por ejemplo, cuando veamos al sacerdote de sus ornamentos en color blanco, bueno, pues este tiempo se usa para celebrar la Pascua, Navidad, fiestas del Señor, de la Virgen, de los ángeles y de santos que no son mártires, que no son mártires. ¿Y esto qué simboliza? Bueno, pues el blanco simboliza pureza, luz, gloria y también alegría.
Luego después tenemos el color verde. Cuando veamos que los sacerdotes están vestidos, su ornamento en color verde, bueno, pues este color se utiliza durante el tiempo ordinario, que precisamente es en el que todavía estamos, perdón, dentro de la iglesia y que está a punto de terminar para dar comienzo al tiempo de Adviento, como ya dijimos, y comenzar el año litúrgico. Bueno, verde, ¿qué simboliza el verde? El verde se utiliza durante el tiempo ordinario que abarca la mayor parte del año litúrgico y simboliza la esperanza. Si ponemos atención, vamos a darnos cuenta que casi es el color que más se utiliza dentro de todo el año litúrgico, ¿sí? Es el tiempo litúrgico más grande, más extenso. Por eso vamos a ver más tiempo que los sacerdotes traen sus ornamentos en color verde, que como ya lo decíamos, simboliza la esperanza. Luego, otro tiempo litúrgico en donde se usa el color rojo, pues también es importante. ¿Cuándo se usa el color rojo? El color rojo se utiliza en el Domingo de Ramos, el Viernes Santo, Pentecostés y las fiestas de santos mártires, ¿sí? Ya que representa este color rojo la sangre y el fuego del martirio y el Espíritu Santo. Cuando ustedes vayan a misa y vean que los sacerdotes utilizan estos colores, bueno, pues eso significa, se utiliza en el Domingo de Ramos, Viernes Santo, Pentecostés y las fiestas de los santos mártires, vuelvo a repetir, porque representa la sangre y el fuego del martirio y también representa el Espíritu Santo. Entonces, rojo. Luego tenemos otro color que también vamos a encontrar durante las celebraciones y es el color morado. Este color se utiliza especialmente durante la Cuaresma y también en parte del Adviento, que es el tiempo que estamos próximos ya a celebrar. Y esto representa la penitencia, la conversión y la esperanza. También se usa en las misas de difuntos y celebraciones penitenciales, color morado. Y luego también, aunque no muy común, pero se utiliza también en algunas celebraciones de la Eucaristía, de la Santa Misa, el color rosa. ¿Qué simboliza el color rosa y cuándo se utiliza? Bueno, primero se utiliza específicamente en los días terceros de Adviento, es decir, en el tercer domingo de este tiempo que ya vamos a comenzar, tercer domingo de Adviento, y también el cuarto de Cuaresma, para indicar una alegría anticipada. Entonces, como decía, aunque no es muy común, cuando vean que el sacerdote tiene sus ornamentos en color rosa, esto es lo que significa. Tercer domingo de Adviento, principalmente, también llamado el domingo de Gaudete, ¿sí? Tercer domingo de Adviento llamado domingo de Gaudete. ¿Qué es esto de Gaudete? Bueno, el nombre proviene de la palabra latina gaudete, que significa alegraos. El rosa simboliza el gozo por la inminente llegada de Jesús y el nacimiento de Cristo. Pues ahí tienen esto que pues es importante conocer, saber. Así que cada vez que vayamos a la Santa Misa y veamos cómo el sacerdote viste estos colores, y no solamente el sacerdote, sino que algunas partes se adornan con estos colores, como puede ser algunas partes de lo que es el ambón, también pues los manteles, el mantel que está en donde se hace la Santa Misa, en la mesa, digámoslo así, ¿sí? Es importante que veamos y notemos estos colores en la persona del sacerdote, pero también en la parte que adorna gran parte de lo que es el altar, ¿sí? Entonces, importante conocer estos colores y lo que ellos significan. Pues bien, me falta un color, ya me estaba olvidando. También es el color dorado, ¿sí? También se utiliza el color dorado en algunas misas, aunque no es muy común. Bueno, es un color también de fiesta que puede usarse en el lugar del color blanco, en lugar del color blanco. ¿Y para qué? Bueno, pues para solemnizar ocasiones importantes como la Navidad y la Pascua. También pues lo vemos, por ejemplo, cuando hay una misa muy especial, por ejemplo, una cantamisa, cuando un nuevo sacerdote pues es ordenado y hace su primer misa,
se utiliza también este color dorado. Es decir, en fiestas pues muy, muy importantes es cuando se utiliza, perdón, este color dorado, ¿sí? Bueno, pues ahí tienes esta información, este conocimiento acerca de lo que es este próximo tiempo que estamos iniciando, que vamos a iniciar, todavía no, que vamos a iniciar, que es el tiempo de Adviento, y con él inicia todo el año litúrgico con los distintos colores que ya mencioné y el significado de cada uno de ellos. Pues bien, vamos a retomar lo que dejamos pendiente la última vez que transmitimos y fue, recuerdan ustedes que habíamos dicho que íbamos a tocar algunos temas acerca de la Santísima Virgen María, que son las apariciones de la Virgen María en distintas partes del mundo y obviamente en distintas épocas, fechas, ¿sí? Bueno, antes de comenzar, es conveniente para tomar este tema, hacer algunas preguntas que vamos a hacer, que nos vamos a hacer cada uno de nosotros y que las vamos a dejar ahí para después retomarlas. Primera pregunta, ¿alguna vez has meditado sobre la cuestión de recuperar la simplicidad de tu edad infantil cuando éramos niños? ¿Alguna vez has pensado en esto, en recuperar esa simplicidad de tu edad infantil? ¿Sería posible esto? Otra pregunta. Pero, ¿para qué serviría recuperar esto? ¿Para qué serviría? Vamos a dejar ahí la pregunta. Nada más y nada menos que para entrar al cielo, ¿sí? Fíjense bien lo que preguntamos y lo que respondemos, ¿sí? Esto sería nada más y nada menos que para entrar al cielo. ¿Y esto por qué? ¿Cómo es que si recuperamos esa simplicidad de la infancia, pudiéramos ir al cielo? Bueno, pues ahora esto es posible y nos lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo. Fíjense bien, en el capítulo 18, versículo 3, cuando Jesús dice, yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí tienen. Es como un requisito que Dios pone para poder ir al cielo. Ser como niños, como son los niños, como son los pequeñitos. ¿Y cómo son? Si nosotros pensáramos en cómo es un niño y las cualidades que tiene y por qué Jesús los pone como de ejemplos, ¿qué cualidades tienen como para nosotros decir, bueno, tengo que preocuparme por tener estas cualidades? Bueno, principalmente tres, ¿sí? Los niños principalmente tienen confianza, tienen obediencia y tienen pureza. Un niño se confía totalmente a sus papás, a donde lo lleven. Si le dicen, vente, vamos, lo toman de la manita, el niño va, tiene mucha confianza, absoluta confianza en sus papás, ¿sí? Obediencia también, sobre todo cuando son niños pequeñitos. Quizás ya un poquito grande, a lo mejor no tan obedientes, ¿sí? Pero cuando son pequeñitos los llevas de la mano, les dices, vamos para acá, el niño va, vamos para allá, el niño va, ¿sí? Y sobre todo tienen algo bien importante, que es la pureza. Todavía no ha entrado el pecado en los niños pequeñitos, sobre todo en niños muy, muy chiquitos, de 3, 4, 5 años, pues ellos están limpios de su corazón, no hay pecado en ellos. Y eso, esas tres cualidades que son confianza, obediencia y pureza, es lo que distingue a un niño y es lo que Jesús dice en este trocito del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 3, que vale la pena repetirlo, cuando dice, yo os aseguro, si no cambiáis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pues ahí tenemos el requisito, las cualidades que tienen los niños y bueno, pues como para preocuparnos y tratar de tener estas cualidades que seguramente pues la mayoría ya las hemos perdido, si no es que todas, quizás una o dos, de verdad, ya las perdimos. Bueno, o quizás las tres. ¿Qué tema vamos a tocar el día de hoy y por qué preguntamos, por qué hicimos estas preguntas? Bueno, porque el tema, fíjense bien, es Nuestra Señora de Fátima, las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima, ¿sí? ¿Y por qué lo de los niños? Bueno, vamos a entrar de lleno al tema. La Virgen María se apareció en Cova de Iria, cerca de Fátima, en Portugal, el día 13 de mayo de octubre, perdón, el día 13 de mayo al 13 de octubre del año
1917. ¿Dónde ocurrió esto? Pues cerca de Fátima, allá en el país, en Portugal, allá en Europa, muy pegadito ahí a España, ¿sí? Ahí el hombre por el que Nuestra Señora es conocida, de ahí viene ese nombre, se hace referencia a estas apariciones, la Virgen de Fátima en Portugal, ¿sí? Por el lugar en donde se apareció se hace referencia a esta aparición de la Santísima Virgen. Y bueno, hacíamos las preguntas y las hacíamos porque precisamente las apariciones tienen lugar, la Virgen se le aparece a 3 niños. Estos 3 niños eran Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, estos últimos 2 hermanos, ¿sí? Y bueno, pues ellos tenían esas cualidades que ya dijimos y por eso la Santísima Virgen María pues se les aparece a ellos, aunque después durante el milagro, si ya lo conocemos, vamos a darnos cuenta que también la Virgen se aparece a una multitud, no solamente a los niños, sino que hay una gran multitud en aquel año, en aquellas apariciones donde la Virgen se manifiesta, ocurre un gran milagro que es llamado la danza del sol, y esto pues fue visto por muchísima gente, por una multitud. Hay fotografías, hay periódicos que pues ahí plasmaron la noticia, el milagro, entonces bien importante, pero los principales pues fueron estos pequeñitos, vuelvo a repetir, Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, ¿sí? Bueno, pues haciendo una cronología de esto, de las apariciones, pues fueron de la siguiente manera. Primero el día 13 de mayo de 1917. Ahí, en esta fecha específica, ocurre la primera aparición a Lucía dos Santos, a Jacinta y a Francisco Marto. Ese día, la Virgen les pidió que regresaran el día 13 de cada mes. Observen las fechas. Primera aparición 13 de mayo de 1917. Después les pide que regresen, pero ya el 13 de junio también de ese mismo año. En esa segunda aparición, la Virgen se aparece de nuevo, destacando la importancia del rezo del Santo Rosario y la penitencia. ¿Sí? La Virgen en esta segunda aparición les dice acerca de esto. Y bueno, todos lo sabemos desde aquel tiempo y también hoy, la importancia que tiene la meditación del Santo Rosario. Muchas veces se dice el rezo del Santo Rosario y está bien dicho, pero principalmente pues es meditar. Es decir, rezar quizás tenemos la idea, el concepto de que es repetir oraciones, pero cuando hablamos de meditación, pues es otra cosa. Estamos hablando de que aquello que estamos diciendo, pues estamos profundizando en ello, lo que estamos diciendo, lo que significa, ¿sí? Entonces, en esa segunda aparición, pues la Virgen hace hincapié en esto, en esta importancia del rezo y también de la penitencia. Después, también otro día 13, pero ya de julio, bueno, pues la Virgen reveló un secreto a los niños conocido como el secreto de Fátima. Más tarde, ya para el día 19 de agosto, ojo con esta fecha, ya no es un día 13 como los anteriores, sino aquí es un día 19 de agosto de ese año, 1917, se aparece nuevamente. Y la pregunta pues surgiría, ¿por qué en las apariciones anteriores fue el día 13 y ahora el 19? Bueno, si ustedes conocen esta historia de las apariciones de la Virgen de Fátima, se darán cuenta, conocerán que los niños pues fueron retenidos por las autoridades. Las autoridades de aquel tiempo no querían que los niños siguieran hablando de estas apariciones, ¿verdad? Qué curioso, eso fue allá en 1917 y también hoy no es muy del agrado de algunas personas, pues que se hable de esto, ¿sí? Entonces, ellos son retenidos, no se les permite que sigan yendo para hablar con la Virgen. Ese día, el 19 de agosto, no el 13, sino el 19, se les pide que sigan rezando, el Santo Rosario, pero diario, todos los días, ¿sí? Vean la importancia, la Virgen se aparece y les habla de esto, de rezar, de meditar el rosario, pero no un solo día, todos los días. Después, el día 13 de septiembre, nuevamente, el día 13 de septiembre de ese año, 1917, la Virgen les dijo que Dios estaba contento con sus oraciones y les pidió
que continuaran rezando por la conversión de los pecadores. Fíjense qué interesante esta aparición del 13 de septiembre. La Virgen les dijo que Dios estaba contento con sus oraciones, ¿sí? Entonces, eso a nosotros nos dice mucho, porque si queremos saber qué le agrada a Dios, pues es precisamente eso, que permanezcamos en oración. ¿Por qué? Bueno, porque la oración es una forma de entablar esa conversación con Dios, es platicar con Él, es estar espiritualmente hablando de frente a Él, ¿sí? No podemos verlo nosotros, no lo podemos ver como vemos cualquier otra cosa material, pero a través del rezo, a través de la meditación, de la oración, pues sí podemos estar en contacto con Él, podemos tener esa comunicación de padre a hijo o a hija. Entonces, Dios está contento cuando nosotros permanecemos en oración, en comunicación con Él. Después viene otra fecha, nuevamente, día 13, pero ahora de octubre de ese mismo año, 1917, la última aparición culminó con el milagro del sol, del cual les hablaba hace un ratito. Yo quisiera hablar de todos los detalles aquí en este pequeño lapso de tiempo, de todo el milagro completo, pero bueno, pues a veces me han dicho, oye, tus videos duran mucho, son muy largos, y yo digo, bueno, pues es que las cosas buenas se deben de desmenuzar, se deben de saborear, no decirlas así rápido, y por esa razón pues no les voy a hablar del milagro del sol porque sería largo y tendido a hablar de ello, pero al principio les decía cómo ocurre ese milagro a la vista de una multitud, cómo se sacan fotografías, hacen publicaciones en los principales periódicos de aquella fecha. Y si ustedes entran por ahí en las redes van a ver las fotos, van a ver las crónicas, las reseñas de aquel tiempo. Pues ocurre esa última aparición el día 13 de octubre con este milagro llamado el milagro del sol, donde miles de testigos vieron al sol bailar en el cielo. La Virgen les recomendó, nuevamente, ojo con esto, seguir rezando el rosario. Vean cómo dos cosas importantes. La Virgen está insistiendo en todas las apariciones en el hecho de seguir rezando el Santo Rosario y cómo nos dice ella que Dios está contento cuando así lo hacemos. Entonces, pues bueno, ahí tenemos esta importancia que tiene el Santo Rosario. Como les decía, no es rezar, es meditar, es algo más profundo. Si nosotros pensáramos en estas apariciones de la Virgen de Fátima ya en Portugal y nos preguntásemos cuál será el mensaje central de estas apariciones, porque todas las apariciones pues han tenido y tienen una razón de ser. ¿Cuál sería para ustedes? Bueno, principalmente sería pues el mensaje de Fátima se centra en la necesidad de la oración, la penitencia y la conversión. La oración, pues ya dijimos, la Virgen insiste en eso y dice la Virgen que Dios está contento cuando se hace oración. La penitencia, bueno, pues es algo también muy importante, es irnos a ese desierto, ¿sí? Para ahí, vencernos a nosotros mismos, ¿sí? Esa penitencia, como nos lo enseña también nuestro Señor Jesucristo, pues cuando va y tiene esos momentos de retiro allá en el desierto, 40 días, y es tentado por el demonio en esos momentos difíciles, pues a eso se nos invita también a nosotros a tener esa capacidad de poder ir al desierto para ahí, estando a solas conmigo mismo, poder pues vencerme, poder trabajar en mí y vencer todo aquello que sé que no lo he hecho y que pues ese retiro me ayuda a conocerme más, a entrar dentro de mí y a saber reconocer mis fallas y cómo es que puedo salir adelante mediante la penitencia y bueno, pues también la conversión, convertirnos, dejar de ser lo que somos, dejar el hombre viejo para convertirnos en un hombre nuevo, en una mujer nueva, en un hijo de Dios nuevo, en una hija de Dios nueva, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje, digamos, si lo pensamos bien, si nos fijamos y conocemos bien estas apariciones de la Virgen de Fátima allá en Portugal,
pudiéramos decir que ese es el mensaje central. Vuelvo a insistir lo que dice el mensaje, o lo que sería el tema principal, o la razón de ser: oración, penitencia y conversión. La Virgen pidió a los niños que rezaran el rosario diariamente por la paz mundial y la conversión de los pecadores. Fíjense qué interesante, estamos hablando del año 1917, y pues ya hace mucho tiempo de esto, un buen rato, y en aquel tiempo ya la Virgen pedía por la paz mundial, ¿sí? ¿Qué está ocurriendo hoy? Bueno, pues todos sabemos que hay amenaza de guerra, hay muchas situaciones muy preocupantes en todo el mundo y también dentro de nuestro país actualmente, y pues eso atenta o quita la paz a las personas, a todos, ¿sí? Entonces, pues el llamado es el mismo, desde aquel 1917 hasta el día de hoy, 2025, pues es rezar, orar mucho por la paz mundial y la conversión de los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Pues somos nosotros, todos. Todos tenemos pecado, todos tenemos que mejorar, todos tenemos que agradar a Dios mediante la oración, como lo dice la Virgen allá en Fátima, como lo dijo. Y bueno, pues ese es el llamado también, además de la oración, la penitencia y la conversión, a orar mucho por la paz mundial y por la conversión de nosotros, de todos nosotros como pecadores que somos. Y bueno, pues también pues hay mucha especulación con relación a esas revelaciones que la Virgen hizo. Ya dijimos cuáles son, o cuál es el mensaje central, lo acabamos de mencionar, pero pues mucha gente se va por el saber qué dijo la Virgen, qué le dijo a estos tres pequeñitos. Y bueno, pues las revelaciones ciertamente allá en Fátima incluyen tres secretos que, según se dice, se refieren a la visión del infierno, la predicción de la Segunda Guerra Mundial, que ya ocurrió, y el atentado que sufrió el Santo Padre San Juan Pablo II. Eso es lo que se habla acerca de esos tres secretos de Fátima, ¿sí? Pudiera ser que alguien diga, o que se diga que hay otros, en fin. Sí, esto es lo que se conoce, o al menos lo que conocemos nosotros respecto a esos secretos. Pero más allá de esto, lo más importante pues sería lo que ya mencionamos anteriormente. Esto es importante, claro que lo fue, el anuncio de esto que estaba revelándole la Santísima Virgen María a estos niños, la visión del infierno. Bueno, pues ¿existe esto del infierno? Pues sí existe. No es porque nadie haya ido y haya regresado, pero pues si nosotros creemos en la Sagrada Escritura, creemos que la Biblia es palabra de Dios, bueno, pues si nosotros escudriñamos la Sagrada Escritura, la estudiamos, vamos a darnos cuenta que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pues se habla de ese infierno. Quizás no literalmente con esa palabra, infierno, sino con otro tipo de expresiones, pero que al final pues nos hablan de lo mismo, el fuego que no se apaga, ¿verdad? Eso es una clara alusión pues a esto. Entonces, la Virgen hablaba en esas revelaciones de la existencia de este lugar de tormento. La predicación o la predicción, perdón, de la Segunda Guerra Mundial, pues esto ya ocurrió. Todos sabemos que efectivamente sí hubo una Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El atentado contra el Santo Padre, pues también ocurrió en la plaza de Roma, en Roma. Todos recordamos aquel episodio cuando, si mal no recuerdo, pues fue un hombre turco, Mehmet Ali Atka, creo que era su nombre, el que atentó contra el Santo Padre, y que bueno, pues no lo mató, pero pues esa era su intención, de quitarle la vida al Santo Padre, dando una muestra de mucho amor hacia el prójimo, encarnando, digamos, la palabra de Dios en él. Pues va el Santo Padre a visitarlo a la prisión donde estaba este hombre que fue capturado, y pues le perdona este hecho de haberlo querido matar, pues haciendo alusión claramente a la palabra de Dios, a Cristo mismo, cuando perdona a sus asesinos, digámoslo así, cuando está muriendo en la cruz y eleva aquella oración en donde le dice al Padre: Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, pues así el Santo Padre San Juan Pablo II va hasta la cárcel y visita a este hombre para llevarle el perdón. Entonces, pues esos son esas revelaciones que hizo la Santísima Virgen María, el mensaje central y las predicciones de las cuales acabamos de hablar. ¿A qué nos invita la Virgen de Fátima? Bueno, pues ya lo decíamos, el mensaje central, pero también nos invita a acercarnos al verdadero Dios a través de la oración, de la contemplación y del sacrificio. Ojo con estas palabras. Nos invita a acercarnos al verdadero Dios, ¿sí? Y es que hoy día, bueno, pues podemos tener muchos dioses, el dios dinero, por ejemplo, que el dinero pues no es malo, por supuesto que no es malo, porque con dinero se hacen obras muy buenas, obras piadosas. Entonces, el dinero no es malo. Lo malo es el afán de él y volcar nuestra vida únicamente con el propósito de tener dinero, de que nuestra existencia solo sea para tener dinero, que esa sea nuestra meta en la vida, solamente el dinero. Eso es lo que es malo, lo que dice la Escritura que es malo. Entonces, pues por eso la Virgen invita a un acercamiento al verdadero Dios, no al Dios dinero, no al Dios fama, no a otro tipo de Dios, sino al único Dios verdadero. ¿A través de qué? Pues de la oración, de la contemplación y del sacrificio. Nos invita también a la contemplación del rostro de Cristo. Y esto solo es posible escuchando. Para poder escuchar es necesario guardar silencio, ¿sí? Si queremos escuchar a Cristo, es necesario guardar silencio, porque en medio de tanto bullizo, en medio de tantas cosas que se viven hoy día, qué difícil es escuchar la voz de Dios. Si no tenemos ese momento de recogimiento, de ir ahí a tener, como dice la Sagrada Escritura, como nos dice Cristo en el Evangelio, ese momento en donde entremos al cuarto, cerremos la puerta y hablemos al Padre que está en lo secreto. Si no tenemos esos momentos, pues va a ser muy difícil poder escuchar la voz de Dios. Es necesario tener estos momentos, porque es ahí cuando el Espíritu nos habla con la voz del Padre. Así lo dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 11, versículo 27. Pues nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, perdón. Entonces, a eso se nos invita también. Ante el reconocimiento que hace Simón Pedro del Mesías, Jesús puntualiza de dónde proviene esta intuición de Pedro. ¿Por qué? Bueno, porque le dice, a la pregunta de Cristo a sus discípulos, ¿de quién dice la gente que es Él? Bueno, pues Pedro, después de que le dicen, bueno, pues unos dicen que eres el Mesías, otros dicen que eres el profeta, y bueno, pues Cristo directamente les pregunta, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la voz, haciendo eco de sus compañeros, pues le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y nuestro Señor le dice, bueno, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así lo dice el Evangelio en Mateo, capítulo 16, versículo 17. Así pues, es necesaria la revelación de lo alto. A Pedro se le hace esta revelación que, como dice Cristo, viene de lo alto, ¿sí? Pero para acogerla es indispensable ponerse a la escucha, es indispensable tener ese encuentro con Dios, pero ahí, en lo secreto, en el recogimiento, en la oración, en el silencio. Vean qué importante. Solo la experiencia del silencio y de la oración ofrece el horizonte adecuado en el que pueda madurar y desarrollarse, el conocimiento más auténtico, fiel y coherente de aquel misterio. Solo en el silencio hacemos hincapié. Vean qué importante, porque sí que es difícil hoy día tener ese silencio. Estamos rodeados de muchas cosas. La tecnología nos ha invadido prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, y la tecnología no es mala tampoco, es muy buena. Tan es así que miren, pues por la tecnología tenemos la posibilidad de transmitir estas cápsulas
de este canal católico El Carpintero, y eso hace algunos años pues no se podía hacer, y hoy se hace. Entonces no es mala la tecnología, es buena, malo es el uso que le damos, que se le pueda dar, ¿verdad? Entonces, qué bueno que se tiene todo esto, todas estas herramientas, pero qué importante es, en medio de todo esto, tener esos momentos de recogimiento, ¿sí? De ir, vuelvo a insistir, como lo dice nuestro Señor, a cerrar la puerta, entrar en lo secreto y allí orar al Padre. El rosario es una de las modalidades tradicionales de oración y de recogimiento cristiano y está orientado a la contemplación del rostro de Cristo. El Santo Rosario, en el que tanto insistió la Virgen María en estas apariciones de Fátima, como lo decíamos, no solamente rezar y rezar y rezar, es decir, repetir y repetir, es contemplar la vida de Cristo, contemplar el rostro a través de su vida, ¿sí? Recuerden ustedes que cada día de la semana pues hay la contemplación de algunos misterios específicos, ¿verdad? Si hablamos nosotros del día lunes, junto con el día sábado, pues son los misterios gozosos. ¿Qué contemplamos aquí? Pues el anuncio de la encarnación del Hijo de Dios, la visita de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel, el nacimiento del Niño Dios y bueno, los demás, ¿verdad? Entonces, ahí está, se contempla la vida de nuestro Señor Jesucristo. A eso nos lleva el Santo Rosario. Los días martes, bueno, pues son los misterios dolorosos, ¿verdad? Los miércoles los gloriosos y el jueves los misterios luminosos. Entonces, meditar el rosario no es solamente repetir y repetir y repetir, no, es meditar la vida de nuestro Señor Jesucristo, su pasión, su nacimiento, su pasión, su muerte y su resurrección, el querigma, pudiéramos decir, un Jesús vivo, muerto y resucitado. Eso es lo que es el rosario y por eso la Virgen insiste tanto en esta oración, ¿sí? El rosario es pues oración de orientación profundamente cristológica. Esto lo decía su santidad San Juan Pablo II. Es pues, vuelvo a repetir las palabras de él, es oración de orientación profundamente cristológica. Así lo decía su santidad San Juan Pablo II en el Rosario Virgins Mariae, ¿sí? Ahora bien, con respecto a estas apariciones de la Santísima Virgen María, pudiéramos preguntarnos quizás si esto de las apariciones allá en Fátima, en Portugal, en aquel año, pues la Iglesia las reconoce como algo que pues es digno de tener en cuenta, de que formen parte de nuestra devoción. Y sí, efectivamente, la Iglesia Católica reconoció oficialmente las apariciones de Fátima en el año 1930. La Virgen de Fátima fue reconocida como patrona de Portugal y se convirtió en un importante centro de peregrinación desde entonces y hasta el día de hoy. Van miles y miles, millones de personas han ido desde entonces hasta el día de hoy. Es muy importante estas apariciones ocurridas allá en Fátima, ¿sí? Y bueno, ¿qué fue de estos tres pequeñitos, de estos tres niños? Bueno, Francisco Marto, uno de ellos, murió el 14 de abril de 1919 debido a la epidemia de gripe. A lo largo de su corta vida mostró un gran espíritu de amor y reparación por Dios. Sus restos reposan en la Basílica de Fátima, según se conoce, y fue canonizado junto a su hermana Jacinta. Entonces eso ocurrió con Francisco Marto. ¿Qué pasó con Jacinta Marto, su hermanita? Bueno, ella murió el día 20 de febrero del año 1920, después de que la gripe le causara una grave recaída. Llevó una vida marcada por el sacrificio, el amor al Sagrado Corazón de María y la preocupación por los pecadores. Sus restos también se encuentran en la Basílica de Fátima. También fue canonizada junto a su hermano Francisco Marto. Lucía dos Santos se convirtió en monja adoptando el nombre de Sor María Lucía de Jesús y del Inmaculado Corazón. Ingresó primero en las Hermanas Doroteas y luego en el Carmelo de Santa Teresa en Coimbra.
viviendo una vida dedicada a la religión. Ella falleció el 13 de febrero del año 2005, a los 97 años. De los tres, pues ella es la que vivió muchos, muchos años, 97 años, y escribió sus memorias y los mensajes de la Virgen allá en Fátima. Pues bien, queridos hermanos, ¿qué nos deja digamos, estas apariciones como reflexión? Bueno, dejan muchísimo, sobre todo pues lo que es el rezo del Santo Rosario, la penitencia y la oración, principalmente. Pensar en ello, hacer de la meditación del Santo Rosario pues un hábito muy saludable, sabiendo que la Virgen lo pidió mucho durante estas apariciones, y sobre todo también considerando cómo ella misma dice que cuando esto se hace, pues eso le agrada mucho a Dios. Entonces, pues a manera de reflexión y de una forma de recapitular o de retomar todo lo más importante de estas apariciones allá, ya reconocidas por la Iglesia Católica, pues sería esto. Y claro, lo que ustedes ahí en su corazón, Dios les ponga como para hacerlo vida, como para decir, esto para mí es lo más importante. Como lo decía hace un momento, aquí por lo limitado del tiempo, pues solamente se les puede hablar un poquito de las apariciones a muy grandes rasgos, pero si ustedes quieren conocerlas a detalle, pues hay infinidad de libros, de publicaciones, e incluso de películas, en donde podemos conocer mucho más a detalle estas apariciones que son ya reconocidas y que tanto nos han dejado. Pues bien, queridos hermanos, amigos, familia, un gusto estar nuevamente aquí. Dios nos dé licencia de estar cada domingo. Vamos a seguir con este tema que considero yo, salvo su mejor opinión, que es muy importante: las apariciones de la Santísima Virgen María. Hoy comenzamos con las apariciones en Fátima, en Portugal, pero vamos a tener la reflexión de muchas apariciones, por ejemplo, aquí en México, ¿sí? La Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Vamos a tener también las apariciones allá en Lourdes, en Francia, y muchas, muchas más. Pues bien, gracias por el favor de su atención. Ya saben, estas transmisiones pues se pasan completitas ahí en YouTube, ¿sí? Ahí en el canal católico que se llama Tu Canal Católico El Carpintero, en YouTube completo. Aquí en Facebook pues solamente están unos días así completos, porque después se eliminan, y también se pueden encontrar, quizás, si no me pasé de más de una hora, allá en TikTok, ¿sí? Pues bien, pues vamos a terminar como iniciamos, con oración. Darle nuevamente gracias a Dios por estos momentos, con la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y bueno, pues dirigirnos a la Santísima Virgen María con la oración del Ave María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y también una oración final al patrono del canal, al Señor San José. Oración a San José. Custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado San José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Pues Dios los bendiga. Si Dios nos presta vida, aquí nos estaremos viendo. Mientras tanto, sigan teniendo un excelente domingo, Día del Señor. Hasta entonces.